Bien, como mencionaba Waldo, el primer bloque va a tratar sobre la visión que plantea la RM 531-2021 Minedu para este retorno a la presencialidad y semipresencialidad en el año 2022. Pero en primer lugar es importante establecer cuál es el marco normativo para el retorno del 2022. Como ustedes ya saben, está compuesto por la resolución ministerial 531-2021 Minedu, ¿no? Sin embargo, es necesario tener en cuenta que también hay un fe de ratas donde se corrigen algunos elementos de esta norma 531-2021 y también hay una resolución ministerial 048-2022 Minedu donde se hacen ciertas modificaciones a la norma. Es importante que cuando leamos, interpretemos y analicemos la norma, lo hagamos con estos tres documentos en conjunto, porque de lo contrario, si por ejemplo solo damos lectura a la resolución ministerial sola, no vamos a estar, digamos, como comprendiendo la resolución en su versión más actual, ¿no? Es importante entonces tener la referencia de estos tres documentos. El objetivo que plantea este marco normativo para el retorno está especificado en el numeral 1 de la RM 531-2021, ¿no? Y consiste en brindar los lineamientos y orientaciones para el retorno a la presencialidad y o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022, en instituciones educativas, en instituciones y programas educativos de la educación básica, ubicadas en ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria. Ese es el objetivo de la norma de la RM 531-2021, que también es importante tenerlo en cuenta. Y ahora sí, hablábamos al inicio de este bloque que se iba a presentar cuál es la visión para este retorno 2022. Y para ello yo les haría la siguiente pregunta, ¿no? Que espero me puedan responder en los comentarios de la transmisión y yo daré lectura a algunas respuestas. ¿Por qué es importante tener una visión? ¿Por qué creen que es importante tener una visión, por ejemplo, cuando uno es miembro de una organización, ¿no? Cuando uno está implementando tal vez un proyecto, cuando uno, incluso también para su vida profesional, porque es importante tener una visión de tu vida profesional, una visión de tu vida personal? ¿Por qué consideran que puede ser importante que las actividades que hacemos se enmarquen en una visión? Tal vez, seguramente, en los proyectos educativos institucionales de sus escuelas, ¿no? Hay planteada una visión. Esta visión solo se plantea para el documento y luego se almacena. ¿O por qué sería importante la visión? Bien, la visión es importante porque nos brinda un norte, nos brinda una direccionalidad, ¿no? Le da sentido a las acciones que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Nos permite, de alguna forma, tener un objetivo mayor al cual queremos llegar. Y es muy importante tenerla en cuenta porque muchas veces en la cotidianidad podemos perder un poco en cuenta la misión que finalmente es el objetivo al cual queremos llegar, ¿no? Muchas veces la rutina, ¿no? El día a día, ¿no? nos envuelve tal vez en algunas tareas que finalmente perdemos de vista cuál es verdaderamente la visión o la razón por la cual estamos haciendo estas tareas, ¿no? Entonces es muy importante tener muy en cuenta la visión planteada para el retorno a la presencialidad y semipresencialidad en el año 2022. ¿Y cuál es esta visión que se propone para el retorno? Si bien en la RM 531-2021 no está planteada como visión, ¿no? Para fines de esta presentación hemos considerado que los numerales 5, la nueva escuela, y el numeral 6 de los principios del retorno son aquellos que engloban la visión propuesta para el retorno del año 2022. Por un lado, la nueva escuela lo que propone, y ya lo adelantaba también la directora, lo que propone es recuperar la experiencia de los últimos años, particularmente la experiencia vivida en contexto de pandemia,
donde ustedes, directivos y docentes, han asumido importantes retos, ¿no? Y han continuado liderando sus escuelas, han continuado brindando la enseñanza a los estudiantes, ¿no? Y en ese proceso han generado muchos aprendizajes, ¿no? Y eso es precisamente lo que propone la nueva escuela, ¿no? Recuperar estos aprendizajes para que la escuela a la que volvamos no sea necesariamente la escuela antes de la pandemia, sino más bien sea una escuela fortalecida por los aprendizajes que hemos recuperado, que hemos experimentado durante la pandemia. Es curioso, ¿no? Si yo les preguntaba tal vez hace unos años cuál era su opinión, ¿no? Respecto a la educación a distancia, probablemente algunos de ustedes se hubieran mostrado tal vez escépticos, ¿no? O un poco no tan familiarizados con esta modalidad educativa, ¿no? De hecho, en el Perú, hace algunos años, el avance en la modalidad de educación remota, a distancia, era muy incipiente, ¿no? Y mírennos ahora, ¿no? Estoy seguro que si le formulo esa pregunta en la actualidad, ¿no? Su respuesta sería totalmente diferente a lo que se hubiese preguntado, a lo que se hubiese respondido hace unos años. Entonces, han sido años de mucho aprendizaje y eso es lo que propone la nueva escuela, ¿no? Incorporar esos aprendizajes para lo que se viene, para el futuro, para este retorno 2022. Y de esa manera establece algunos lineamientos a seguir, ¿no? Como la centralidad en el bienestar del estudiante, que ha sido muy importante, lo sabemos, durante la pandemia. Estoy seguro que ustedes también, y antes de la pandemia, pero en la pandemia también ha cobrado mucha importancia asegurar que el estudiante, digamos, el bienestar del estudiante en sus casas, ¿no? En sus comunidades. Estoy seguro que muchos de ustedes se han preocupado por mantener ese bienestar. Y eso está relacionado al énfasis en el soporte socioemocional, ¿no? Durante la pandemia, ciertamente ha sido un periodo de pérdida, ¿no? Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos y también la condición de aislamiento social, pues causa ciertas emociones negativas que son importantes atender y ustedes bien lo saben porque lo han hecho con sus estudiantes. Entonces, atender a estas necesidades socioemocionales es algo que también debe fortalecer a la nueva escuela. La valoración y atención a la diversidad también es muy importante y ha sido un reto importante a asumir durante la pandemia. La evaluación formativa para la mejora, ¿no? He escuchado relatos de docentes que han buscado mil y un maneras de poder hacer el monitoreo del aprendizaje de los estudiantes y de poder brindar retroalimentación a sus estudiantes, ¿no? Sea por WhatsApp, ¿no? Sea por llamadas telefónicas, ¿no? Tanto individuales como llamadas multiconferencias, a través de visitas domiciliarias con los cuidados de bioseguridad debidos, también a través de voluntarios, mensajeros voluntarios de la comunidad que se encargaban de llevar las fichas de los estudiantes para que puedan ser corregidas y retroalimentadas por los docentes. Entonces, estoy seguro que esos esfuerzos se hacen porque ustedes docentes se dan cuenta que es muy importante la retroalimentación, la evaluación formativa. Y por último, los procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos, ¿no? De los que hablábamos hace unos minutos, que también es muy importante poder recuperar, ¿no? Como mencionábamos, estos aprendizajes de las formas educativas a distancia, virtual, no remota, y poder implementarlos ahora también en el retorno del año escolar 2022. El otro componente de la visión para el retorno del 2022 son los principios del retorno, ¿no? Estos son la seguridad, la flexibilidad y la descentralización, ¿no? Es importante que el retorno sea seguro. Recordemos que la escuela es un espacio principalmente protector. No debemos proteger el bienestar del estudiante, el aspecto socioemocional, pero también el aspecto de salud y también de la comunidad educativa. Y este es un principio muy importante y es la razón por la cual la RM 531-2021 tiene las disposiciones de bioseguridad para poder asegurar que el retorno sea totalmente seguro para la salud de toda la comunidad educativa. También es flexible en la medida que se adapta a las características y necesidades y condiciones de los estudiantes,
¿no? Vamos a ver más adelante que hay diferentes modalidades, ¿no? La presencial, la semipresencial y la distancia, dependiendo de algunas condiciones de la institución educativa, ¿no? Y también de algunas condiciones particulares de los estudiantes. Y es descentralizado en la medida que tiene que ser llevado a cabo en articulación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la comunidad educativa, ¿no? Se requiere un trabajo colaborativo y finalmente, digamos que las estrategias de retorno van a ser contextualizadas y van a ser territoriales, ¿no? Nosotros desde el MINEDU estamos dando los marcos normativos a seguir y eso se implementará ya a nivel de regional y local por las diferentes instancias de gobierno y también instancias educativas. Bien, eso es todo por este bloque. Muchas gracias por la atención prestada. Bien, muchas gracias, Waldo. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, como ya lo adelantaba Waldo, en este segundo bloque vamos a tratar los aspectos relacionados a la RM 531-2021, sobre todo vinculados a las dimensiones estratégicas y administrativas de la gestión escolar. Un primer punto que se toca en la RM 531 es la calendarización, ¿no? Son 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión distribuidas en el año escolar, ¿no? Se propone que el inicio del año escolar sea el 14 de marzo y en función a eso se ha armado este calendario escolar que tenemos para el lado izquierdo de la presentación, ¿no? El primer bloque de semanas de gestión tiene una duración de 2 semanas y va del 1 al 11 de marzo. Luego hay un primer bloque de semanas lectivas, ¿no? Tiene una duración de 2 semanas y va del 14 de marzo al 13 de mayo. Hay un segundo bloque de semanas de gestión de 1 semana, del 16 de mayo al 20 de mayo. Luego hay un segundo bloque de semanas lectivas de 9 semanas, del 23 de mayo al 22 de julio. Se pasa a un tercer bloque de semanas de gestión de 2 semanas, del 25 de julio al 5 de agosto. Hay un tercer bloque de semanas electivas de 9 semanas, del 8 de agosto al 7 de octubre. Luego se pasa a un cuarto bloque de semanas de gestión de 1 semana, del 10 de octubre al 14 de octubre. Y lo acompaña un bloque de semanas lectivas de 9 semanas, del 17 de octubre al 16 de diciembre. Terminando con un quinto bloque de semanas de gestión de 2 semanas, del 19 de diciembre al 30 de diciembre. Entonces, como se mencionaban, son 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión. Se propone como primer día de clases el 14 de marzo. Sin embargo, las direcciones o gerencias regionales de educación, en el ámbito de sus competencias, pueden determinar fechas diferentes siempre que se cumpla con el número mínimo de cada tipo de semanas, ¿no? Es decir, siempre que se cumpla con las 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión distribuidas en el año 2022, las direcciones regionales o gerencias regionales de educación tienen la competencia de modificar estas fechas. Y también se ha dispuesto que las instituciones educativas y programas de educación básica deberán iniciar el servicio presencial o semipresencial como máximo hasta el 28 de marzo. Todo esto y más detalles están en el numeral 7.1 de la RM 531-2021 MINEDU. También esta RM nos presenta los tipos de prestación de servicio, ¿no? Si vamos para el lado de la derecha de la presentación, ¿no? Vemos que el tipo de prestación de servicio educativo se determina tomando en cuenta 2 aspectos. Por un lado, el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, es decir, de la capacidad de aforo total permitido y la distancia física de 1 metro entre las personas dentro del local educativo en todas las direcciones de su cuerpo. Ese es un factor que es importante a tener en cuenta para determinar qué tipo de modalidad o tipo de prestación de servicio se va a implementar. El otro factor es el factor de riesgo, ¿no? Si los estudiantes tienen alguna comorbilidad o algún riesgo de salud justificado, no pueden asistir a la institución educativa, ¿no? Y esto nos lleva un poco a recordar nuestra visión.
¿no? La escuela como espacio protector, ¿no? La escuela, los principios, ¿no? Los principios del retorno respecto a guardar la seguridad ante todo, ¿no? Y, digamos, la asistencia de estudiantes con comorbilidades o con algún riesgo de salud justificado, pues pondría en riesgo su integridad, su salud, ¿no? Y eso es algo que no se puede dar, ¿no? Entonces es muy importante que estos estudiantes, ¿no? Permanezcan en un tipo de prestación educativa a distancia. Bien, entonces el tipo de prestación que vamos a priorizar, que se debe priorizar, es la prestación de servicio educativo a distancia, ¿no? Pero es importante que durante la prestación del servicio educativo a distancia los estudiantes puedan asistir cuidando el distanciamiento de 1 metro de distancia, es decir, que no se exceda el aforo máximo permitido. ¿Cómo se calcula el aforo máximo permitido? Pues es necesario calcular este aforo para cada aula, para cada espacio dentro del local educativo, tomando en cuenta que los estudiantes y las personas en general que están en la institución educativa deben guardar una distancia mínima de 1 metro entre ellos, ¿no? Y una distancia mínima de 1 metro para todas las direcciones de su cuerpo, ¿no? No es que para adelante 1 metro y para el costado medio metro, no, es 1 metro de distancia para todas las direcciones de su cuerpo, ¿no? Entonces, es importante hacer este cálculo, ¿no? Porque si es que nuestra población estudiantil, ¿no? Finalmente no excede el aforo máximo permitido, pues se puede retornar a la tipo de prestación presencial, ¿no? Es decir, las aulas que, digamos, su número de estudiantes no exceda el aforo máximo permitido, tomando en cuenta este criterio de 1 metro de distancia, pueden volver al tipo de prestación presencial. Sin embargo, cuando el número de estudiantes exceda el aforo máximo permitido, ¿no? Va a ser necesario la implementación del tipo de prestación semipresencial, ¿no? Y respecto al tipo de prestación a distancia, este va a ser solo utilizado de manera excepcional, ¿no? A nivel institucional, ¿no? Si es que hay, por ejemplo, cambios en las condiciones epidemiológicas establecidas por el MINSA, o si se decretan cuarentenas, ¿no? Y a nivel individual de los estudiantes, como se mencionaba antes, por las condiciones de comorbilidad de los estudiantes, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de prestación de servicios que se van a implementar con prioridad en el servicio presencial, ¿no? Y es importante también tener en cuenta que en los servicios con residencia como COAR y CERFAS, la distancia entre las camas en el área de dormitorios no debe ser menor a 1,5 metros, ¿no? Si bien en los otros espacios de la institución educativa es de 1 metro, ¿no? En estos servicios con residencia las camas deben estar a una distancia no menor de 1,5. Y para mayor información pueden ver el numeral 9.1 de la resolución ministerial 531-2021 Minero. Ahora pasemos a las condiciones de seguridad que se deben asegurar para poder brindar el servicio educativo. Una primera condición establecida en la norma es la ventilación, ¿no? La ventilación evita la transmisión del COVID mediante aerosoles, ¿no? Que son gotitas muy chiquitas que pueden permanecer en los espacios cerrados durante horas, ¿no? Y la idea es que la ventilación natural adecuada ayuda a disipar estos aerosoles y por tanto nos protege de un posible contagio. Entonces, es importante mantener esta ventilación adecuada que consiste en mantener las ventanas y puertas abiertas de forma permanente, ¿no? De manera que se permita la circulación de aire. Otra condición de seguridad es el distanciamiento físico, ¿no? Este distanciamiento reduce las posibilidades de transmisión de enfermedades infecciosas como la COVID-19 y para ello es importante calcular el máximo de los aforos máximos permitidos de los diferentes ambientes de la institución educativa de acuerdo a, como ya se había mencionado, a la distancia de 1 metro que se debe guardar entre estudiantes, entre personas, para todas las direcciones del cuerpo de cada estudiante. Aquí tenemos una foto que proviene de una institución educativa que retornó a la semipresencialidad el año pasado, bajo la normativa vigente el año pasado, un poco para ilustrar el distanciamiento
en el aula, ¿no? Otra condición relacionada es la organización de los espacios educativos, ¿no? Sabemos que las instituciones educativas cuentan con diferente tipo de mobiliario, ¿no? Mobiliario unipersonal, mobiliario bipersonal, mobiliario grupal, ¿no? Aquí presentamos algunas imágenes, algunas propuestas, algunas opciones que se pueden manejar para guardar la distancia de 1 metro para todas las direcciones del cuerpo entre personas que estén en un mismo ambiente, en este caso entre estudiantes. Sin embargo, estas son opciones, ¿no? La idea detrás de ello es asegurar el distanciamiento de 1 metro entre los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, ¿no? Eso es lo que hay que lograr, asegurar el distanciamiento de 1 metro, y cada uno de ustedes, de acuerdo al mobiliario que tengan, organizarán ese mobiliario para asegurar esa condición. Otra condición muy importante es la señalización, ¿no? Es muy importante, digamos, implementar esta señalización por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque permite identificar algunos lugares con mayor facilidad, como es el caso de las estaciones de lavado o desinfección de manos, ¿no? Los ingresos y las salidas, donde están los puntos para desechar los residuos, ¿no? Entonces es importante la señalización para poder identificar estos lugares, ¿no? También es importante para poder reforzar algunos mensajes que se quieren dar a la comunidad educativa, ¿no? El aforo o la capacidad máxima permitida, ¿no? El uso correcto de mascarillas. Vemos que muchas veces las personas usan mascarilla pero no lo usan correctamente, que es lo mismo que no usarlas. También el mantener la distancia de 1 metro, es importante recordarlo a través de la señalización. La necesidad de mantener la ventilación natural adecuada permanentemente en los diferentes espacios de la institución educativa. Y también es muy importante poder implementar la señalización, porque de esa manera podemos reforzar y dar la imagen, ¿no? De que en realidad la institución, ¿no? Y el equipo de gestión está comprometido con el cumplimiento de estas condiciones de seguridad, ¿no? Es muy importante que la comunidad educativa sepa que hay un compromiso por parte del equipo de gestión de realmente cumplir con estas condiciones de seguridad, y eso también se puede lograr a través de estas señalizaciones institucionales. Otra condición importante es la implementación del lavado de manos o desinfección de manos, ¿no? Podemos implementar estaciones de lavado de manos. Acá tenemos 2 imágenes también de instituciones educativas que pudieron retornar el año pasado a la semipresencialidad, 2 estaciones de lavado de manos, y estas deben cumplir con las siguientes características. Debe tener un caño u otro dispositivo adaptado, ya puede ser un balde con caño, una botella adaptada, que permita dispensar el agua mediante chorro. Debe haber jabón siempre disponible. Se debe incluir el papel toalla para el secado de las manos, de los que se lavan las manos, y se debe contar con un tacho para poder desechar principalmente el papel toalla y otros residuos que puedan generarse, ¿no? Y también es importante considerar que los locales educativos que no tengan agua potable podrán almacenar el agua en recipientes con una tapa hermética tratada con 2 gotas de lejía por cada litro de agua. También, en cuanto a la implementación de lavado de manos y desinfección de manos, se pueden implementar estaciones de desinfección de manos que cumplan con las siguientes características, ¿no? Contar con un dispensador de alcohol en gel o líquido de 70% de concentración. Ubicación protegida del sol y no debe estar cerca a fuentes de calor por ser impermeable. No perforar la tapa o dejarla abierta para evitar la evaporación. Para mayor información de estas condiciones de bioseguridad, es importante que puedan acercarse y informarse en el numeral 7.2.1 de la Resolución Ministerial 531-2021 Minedo. Ahora vamos a ver los pasos para el retorno. Son 3 pasos los planteados para el retorno. Un primer paso, que es el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad. Un segundo paso, que es la elaboración del plan anual de trabajo. Y un tercer paso, que es el inicio del servicio educativo presencial y semipresencial, ¿no? En el primer paso, pues, el director acondiciona según
en la institución educativa según las condiciones de bioseguridad que acabamos de repasar y que están establecidas en el numeral 7.2.1. Esto lo hace con el apoyo del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, con el apoyo también de la comunidad educativa y la asistencia técnica del LUGEL, ¿no? Y es importante también el registro de esta información del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en el CIMON, ¿no? Cabe resaltar que para instituciones educativas con conectividad limitada o sin conectividad, la UGEL brindará el apoyo para poder, digamos, formalizar el registro en el CIMON. El siguiente paso es la elaboración del plan anual de trabajo, ¿no? Este debe contener datos generales de la institución educativa, modalidades, turnos y horarios establecidos según los niveles, la organización de las aulas, los grupos y los recreos, la fecha de inicio de las clases presenciales o a distancia y el número de estudiantes programados por cada modalidad, ¿no? Es importante tener esta información clara, no tanto para nosotros, sino para ustedes, ¿no? Es decir, esto finalmente es la propuesta de cómo ustedes van a retornar a la presencialidad o semipresencialidad, si se van a hacer turnos, ¿no? O no, grupos, se va a atender por grupos, cuáles van a ser los horarios para estos diferentes grupos, ¿no? Es importante que esto quede sobre todo muy claro para ustedes y pueden incorporarlo en el plan anual de trabajo. También es importante que los estudiantes que no puedan asistir por condiciones de comorbilidad o riesgo a su salud, ¿no? Se puede indicar en el PAD qué tipo de servicio educativo a distancia se les va o de qué manera se les va a poder atender, ¿no? Y un tercer paso es ya el inicio del servicio educativo presencial y semipresencial, ¿no? Se retornará de manera obligatoria al servicio educativo de acuerdo a las fechas establecidas en la calendarización para poder garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, ¿no? Y para mayor información sobre estos pasos, pueden revisar el numeral 7.2.2 de la RM 531-2021 MINEDU. Bien, algo que encontramos también en la RM 531-2021 MINEDU son las medidas generales para el retorno, ¿no? Estas medidas se encuentran en el numeral 9.2, ¿no? Y se tratan de medidas sobre todo implementar en el momento ya de funcionamiento de la institución educativa, ¿no? Es importante dentro de estas medidas la vacunación completa contra el COVID, ¿no? Es uno de los puntos que se toca, ¿no? Y sobre este punto lo que se señala en la norma es que es importante cumplir con las disposiciones sobre la materia emitidas por el MINSA, ¿no? Nosotros como sector de educación no tenemos la competencia para emitir normas sobre esta temática, así que tenemos que seguir las normativas que brinda el MINSA, ¿no? Actualmente está vigente el Decreto Supremo 10/2022 PCM, que en el numeral 14.7 señala lo siguiente: toda persona que realice actividad laboral presencial deberá acreditar su esquema completo de vacunación contra la COVID-19, siendo válidas las vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Igual hay que estar atentos a la normativa que va emitiendo el MINSA al respecto, ¿no? Esta es una de las medidas. La otra medida es el distanciamiento físico, ¿no? Del cual ya hablábamos antes, ¿no? Es muy importante calcular este aforo máximo permitido y no excederlo, ¿no? Asegurando que se guarde la distancia de 1 metro entre las personas en los diferentes espacios de la institución educativa, 1 metro para todas las direcciones del cuerpo, ¿no? Y es importante también resaltar que, y eso está en los protocolos, ¿no? Que cuando se consuman los alimentos que trajeron desde los hogares los estudiantes, se deberá asegurar que estos guarden al menos 2 metros de distancia física entre sí, ¿no? Para mayor información sobre esto, como ya mencionaba, pueden revisar el numeral 9.2, ¿no? Otra medida también establecida en este numeral es el lavado o desinfección de manos, ¿no? Este debe realizarse frecuentemente con agua y con jabón. Durante mínimamente recomendamos 20 segundos. O desinfectarlas con alcohol en gel o líquido al 70% de concentración, ¿no? Y esto debe hacerse al ingresar al local educativo, al colocarse o quitarse la mascarilla, después de toser o estornudar, antes y después de consumir alimentos, y al retornar al aula después del recreo o alguna actividad deportiva, ¿no? Es muy importante mantener siempre esta práctica
de lavado de manos. Otra medida importante es el uso obligatorio y correcto de mascarillas, ¿no? La mascarilla es pues de uso obligatorio, ¿no? Y es importante que cumpla con dos características, que tenga una buena capacidad de filtración y un buen ajuste al rostro, ¿no? Y esto se puede lograr a través de las mascarillas KN95 o a través de dos mascarillas, una quirúrgica de 3 pliegues y encima de ella una mascarilla comunitaria. Las mascarillas descartables deben ser desechadas diariamente al dañarse y las mascarillas de tela deberán cumplir con las especificaciones establecidas por el MINSA y ser lavadas antes de su reuso, ¿no? Y es muy importante portar mascarillas de recambio, ¿no? Suele ser común que las mascarillas se dañen, a veces las ligas se rompen y es importante tener un recambio para no perder la protección de las mascarillas. Otra medida establecida es la protección ocular. Esta es una medida recomendada, no obligatoria, ¿no? En tanto, esta protección ocular es capaz de proteger los ojos y evitar que las personas se toquen innecesariamente en el rostro, ¿no? Es una medida recomendada. Y otra medida que es necesario cumplir es la burbuja social, ¿no? La burbuja social son grupos cerrados de personas con las que se puede socializar durante la pandemia. En este caso, el grupo cerrado sería el aula, ¿no? Eso no significa que no hay que mantener la distancia en la burbuja social, sí hay que mantener la distancia en la burbuja social, pero digamos que es el grupo con el cual los estudiantes van a poder interactuar, ¿no? Y la idea es que no se interactúe con otras burbujas sociales, con otras aulas, de manera que en casos de contagios, estas se puedan identificar y aislar oportunamente, ¿no? Si se identifica un contagio en una burbuja social, ¿no? Pues se puede aislar esta burbuja social y no afecta a las otras burbujas sociales o las otras aulas que componen la institución educativa. Entonces es importante también mantener la medida de burbuja social, ¿no? Y también se propone la higiene respiratoria, ¿no? Es importante mantener estas medidas de higiene respiratoria. Estas son el conjunto de medidas que buscan contener las secreciones respiratorias y nos permiten generar una barrera frente a estas gotas muy chiquititas que pueden expandirse a través de la tos, a través de los estornudos o las mucosidades, ¿no? Entonces es importante que al toser o estornudar, hacerlo sobre la textura interna del codo o parte interna del antebrazo o en papel higiénico, como se señala en como está ilustrado en las imágenes, ¿no? Y que el papel higiénico debe ser usado para la limpieza de las secreciones, debe ser inmediatamente desechado y también luego proceder inmediatamente a lavarse o desinfectarse las manos, ¿no? Y pues es muy importante estar atento también para evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Estas eran las medidas propuestas en la RM531, en el numeral 9.2, ¿no? Durante el funcionamiento de la institución educativa, ¿no? Y también se proponen un conjunto de protocolos, ¿no? En esta RM, en la sección 9.3, ¿no? El protocolo para el desarrollo de la jornada escolar, el protocolo de seguimiento a la condición de salud de la comunidad educativa, y el protocolo ante casos sospechosos o confirmados de COVID, ¿no? Estos protocolos no los vamos a desarrollar en este espacio, pero por favor les recomendamos mucho que puedan leerlos, ¿no? Interiorizarlos e implementarlos en su debido momento, ¿no? Si fuese necesario. Un poco hemos visto las condiciones de bioseguridad, ¿no? Las medidas, ¿no? Para el retorno, y hemos hecho mención de los protocolos, ¿no? Y yo quería resaltar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que, digamos, estas disposiciones, ¿no? de bioseguridad, ¿no? Son necesarias y complementarias entre sí, ¿no? El éxito del retorno a la presencialidad o semipresencialidad va a depender no del cumplimiento de una u otra medida, sino del cumplimiento de todas, ¿no? Tenemos que cumplir todas las medidas de manera que estas en conjunción, ¿no? Nos protejan de posibles contagios de COVID-19, ¿no? Entonces es muy importante implementarlas todas a la vez, ¿no?
y de hecho sabemos nosotros que hay otros países que han vuelto a la presencialidad o semipresencialidad de manera exitosa y es porque han sido muy rigurosos en el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad. Bien, entonces la norma también nos habla sobre el seguimiento y el monitoreo de la provisión del servicio educativo, ¿no? Es importante que el director, bueno, asegure las condiciones condiciones de bioseguridad, ¿no? que se mantengan, ¿no? durante la implementación del servicio educativo. Y también el director es responsable de registrar cada mes en la plataforma Simón el estado del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, ¿no? Es importante que realice un seguimiento constante de estas condiciones de bioseguridad y como ya mencionábamos, para escenarios sin conectividad o conectividad limitada, pues LOGEL brinda asistencia técnica para poder formalizar un poco el cumplimiento de estas condiciones y además para ingresar esta información en el Simón, ¿no? Y por último, vamos a hablar un poco del Simón, ¿no? El Simón es un sistema de gestión de calidad del servicio educativo, ¿no? Tiene como objetivo recoger información de las condiciones de bioseguridad y medidas de prevención implementadas en las instituciones educativas para poder identificar alertas a fin de tomar acciones rápidas para asegurar la implementación de estas condiciones, ¿no? Es por eso que recoge información de condiciones de bioseguridad, como vemos para el lado derecho de la presentación, condiciones de bioseguridad y también las medidas de prevención que se están implementando, ¿no? Y el registro, ya lo habíamos dicho, se realiza una vez al mes, está dividido en etapas, una etapa previa al inicio del año escolar, ¿no? Que viene de enero a febrero. Hay un registro que ya se concluyó al 31 de enero, ¿no? en esta etapa, y hay un registro en proceso que va a concluir el 28 de febrero, ¿no? Luego hay otra etapa en el inicio de año escolar. La idea es que unos días antes del inicio, en el mes de marzo, se pueda también ingresar información respecto a las condiciones de bioseguridad en el Simón. Esta etapa va a durar entre el 1 de marzo y el 28 de marzo. Y posteriormente, durante el desarrollo del año escolar, de abril a diciembre, ¿no? Hay 9 registros, uno por cada mes, durante todo el año. Bien, eso ha sido todo por este bloque y muchas gracias. Y me confirma si se está viendo, por favor. Muchísimas gracias nuevamente. Es un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Y para empezar me gustaría dejarles esta primera pregunta que me gustaría que pudieran responder en el chat. ¿Qué cambios tendrá la forma de enseñanza en este contexto de retorno? Me gustaría de repente pedirles a algunos de ustedes que pudieran responder brevemente qué es lo que piensan sobre esta pregunta. Y mientras vamos respondiendo, sí quería hacer un comentario general. Agradecemos muchísimo la participación que están teniendo tan activa en redes sociales y entendemos que hay muchas situaciones de lo que puede estar escrito en la norma que puede ser evidentemente causal de ciertas confusiones y de ciertas dudas. Es importante dejar en claro que una norma no debe ser vista como un corsé o no debe ser vista como algo en lo que estoy necesariamente sometido a cumplir al pie de la letra, punto por punto, porque luego lo que va a suceder es que cada región, cada dirección regional y luego cada UGEL y finalmente cada escuela adapte a la realidad de cada escuela. Y esto es verdad porque estamos viendo efectivamente que pueden haber algunos lineamientos que evidentemente nos generan dudas, ¿no? Cuando vemos, oye, ¿cómo voy a hacer con mi aula de inicial? ¿O qué va a pasar en los recreos? ¿O qué va a pasar con el uso de las mascarillas cuando hay mucho calor en general? Y creo que es importante tener en cuenta que finalmente como líderes pedagógicos que son ustedes, queridas y queridos directivos y directivas, creo que lo principal acá va a ser el trabajo de adecuación, el trabajo de adaptación y finalmente de ver cuál es la realidad que puedo aplicar y que puedo trabajar con mis estudiantes para la realidad de mi escuela y lo que voy a tener que hacer con mis docentes. Entonces sí, evidentemente va a ser muy difícil siempre poder responder a todo eso y yo los invito a que juntos pensemos en cuál es la mejor manera de justamente adecuarnos ante esa realidad que estamos viviendo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué cambios tendremos en la forma de enseñanza? Algunos nos comentan que los cambios serán para bien, puesto que ahora tenemos mayor contacto con los padres de familia, eso es bastante bueno. Va a haber también una generación mejor de oportunidades de aprendizaje. En general, creo que va a ser importante también ver que va a ser un espacio donde van a haber cambios, también nos comentan, cambios a la forma en que se está dando la educación, este retorno en el que estamos volviendo. Y una de las cosas de las que quisiera comentar ahora
que tiene que ver un poco con este cambio de educación y cambio de paradigma en la forma de enseñanza que vamos a tener, lo queremos enfocar en 7 puntos, de lo que queremos abordar en este momento, ¿no? En primer lugar, hablar del enfoque del retorno. ¿Qué significa este retorno? Hablar un poco de las competencias fundamentales en los estudiantes, si se retoma o no se retoma el tema de las competencias, el bienestar de estudiantes y docentes, la agencia que debemos promover como directivos en los docentes, la planificación de los aprendizajes, el trabajo colegiado y finalmente la evaluación formativa, que son algunos de los puntos que quisiéramos compartir con ustedes esta tarde. Siempre con el buen ánimo y siempre con la buena vibra que tenemos que tener a nivel nacional con todas nuestras estudiantes del Perú. Y una de las primeras cosas en las que hay que tener en cuenta es un poco pensar en este enfoque, ¿no? En este enfoque de retorno. Y pensar en esta escuela como un espacio físico y social. Justamente en el bloque anterior Gonzalo habló muchísimo de este espacio físico que de alguna manera también va a tener que tener cambios y adaptaciones, ¿no? Entonces, claro, ahí una pregunta inicial que hay que tener es, ¿estamos esperando volver al lugar en el que nos encontrábamos en el 2019? Claramente no. Claramente estamos frente a un montón de cambios que se han dado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en todo sentido. La escuela cambió. La escuela definitivamente cambió. Ha aparecido además una necesidad de comunicarnos como la comunidad educativa de una manera que no se tenía antes o no se tenía con tanta constancia, con tanta fuerza. Pero lo cierto además es que el retorno va a ser un proceso complejo y quizás, y como muchos de ustedes están manifestando también, quizás también un poco doloroso, porque estamos retornando después de una situación que nos ha golpeado completamente como sociedad, que nos ha cambiado la forma de hacer las cosas, que nos ha cambiado completamente la forma de enseñar, de trabajar, y ha modificado la forma en que vivíamos. Entonces hay dolor, definitivamente. Y van a haber dolores y hay pérdidas, además. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces no podemos asumir un discurso de retorno y la gestión pedagógica en nuestras escuelas desde el déficit. No podemos asumirlo desde, ok, hemos tenido todos estos problemas, hemos perdido esto, ha sucedido todo esto. O sea, sabemos que han habido una gran cantidad de problemas. Sabemos que los estudiantes no han aprendido como deberían. Sabemos que no ha habido el nivel de interacción con estudiantes que debió haber. Sabemos que no se ha generado el tipo de trabajo que hubiéramos esperado. Pero también han habido un montón de cambios positivos y cosas que se han aprendido en esta situación de 2 años que hay que empezar a verlos en esta óptica del retorno. Y que hay que empezar a verlos como algo que realmente nos motive y nos sensibilice y nos permita avanzar. Entonces, algunas preguntas clave que nos podrían ayudar aquí es qué podemos hacer en el 2022 de lo que hacíamos en el 2019 y qué cosas ya no. Y esto en la parte de la enseñanza. ¿Qué cambios van a caber ahora? ¿Cómo son nuestras familias ahora? ¿Qué ha pasado con las familias? Las familias también han cambiado. Algunos familiares ya no están. ¿Cómo son nuestros colegas? ¿Qué ha pasado con nuestros colegas? ¿Qué ha pasado con nuestros equipos? ¿Qué ha pasado con sus equipos de docentes, queridos y queridas directivos y directivas? ¿Qué ha sucedido con sus docentes? ¿Cuánta tecnología hemos aprendido a utilizar? Entonces, en lugar de centrarnos en la pérdida de aprendizajes, hay que tratar de centrarnos en la gestión desde la agencia de la escuela. La agencia como concepto de agenciar, de hacerme responsable de. Y siempre preguntarnos en qué podemos hacer para ayudar a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Definitivamente hay cosas que cambiar y hay cosas que vamos a tener que adecuar. Y la norma nos da una serie de elementos y una serie de ideas y pautas, pero finalmente son ustedes los que utilizan esas pautas para transformarlas a la realidad de sus escuelas. Ya lo que es clave y es crítico, lo están mencionando mucho por aquí, tiene que ver con la centralidad del bienestar del estudiante. Este tema, en realidad, siempre está en la educación, ojo. El bienestar del estudiante, el focalizarme en la realidad de cada uno de los estudiantes, en ver cómo cada uno de ellos se siente, ha sido una constante. Ha sido siempre una constante en la educación, ¿de acuerdo? Sin embargo, es cierto que ahora ha cobrado mucho más fuerza, o en todo caso, como quien dice, ha tenido mayor, como quien puede decir en términos, si quieren, publicitarios, más marketeo. Podría ser. Pero ha aparecido porque es una necesidad latente y real que hemos visto. Nuestros estudiantes han perdido a sus padres, han perdido padres de familia, han perdido familiares, han perdido abuelos, han perdido tíos, han perdido amigos. Y no solamente nuestros estudiantes. Nosotros los hemos perdido también. Hemos perdido amigos, hemos perdido colegas, hemos perdido compañeros. Muchos no están el día de hoy con nosotros. Podrían estar. Tenemos ahorita 8.500 seguidores viéndonos. Podrían haber sido 20.000. Entonces hay una realidad. Y esta realidad también la vivió los estudiantes del todo el Perú. Entonces es fundamental el soporte emocional como punto clave. Y es muy importante que la escuela valore la importancia de la salud emocional. Antes que todo, la salud emocional. Cómo se sienten, cómo nos sentimos. Y ojo, no solamente el estudiante, también los docentes y también ustedes que nos están mirando.
pero en este caso hablamos de los estudiantes. Entonces, directivo y directiva, hay que buscar recordarle a los docentes que antes que nada hay que buscar fortalecer lo emocional, las relaciones y la convivencia en el aula. Hoy más que nunca el tema de convivencia surge y eleva su prioridad mucho más que nunca. De eso va a hablar más adelante mi compañero Javier. Pero sí quiero dejar bien en claro que el tema de la convivencia y el bienestar es fundamental en el aula. Y hay que buscar que todos, no todos, pero que el trabajo pedagógico siempre lo aborde de manera transversal. Y si lo socioemocional en el estudiante va a ser un tema fundamental y va a ser la punta de lanza de todas nuestras acciones, por ningún motivo podemos descuidar otra de las cosas que ha sido muy golpeada estos 2 años, que ha sido justamente el desarrollo de los aprendizajes. No es tan mal reconocer que hemos tenido pérdida de aprendizajes estos 2 años. Es una realidad. Y quien niegue eso, entonces no tiene noción de lo que está pasando en la educación. Han habido pérdidas de aprendizaje. Los estudiantes no han podido aprender como deberían. Que es verdad que han habido una serie de estrategias que han ayudado a que puedan a disminuir, en todo caso, la brecha, es cierto. Pero esa disminución de brecha en algunos casos ha sido muy mínima y en otros casos ha sido, sí, quizás mayor. Y ahí hemos tenido problemas de conectividad y de la llegada a los estudiantes. Pero claramente tenemos acá un reto gigante que es el que los estudiantes y las estudiantes aprendan. ¿Sí? Y que desarrollen sus competencias. Y hablamos de competencias porque nuestro currículo nacional nos habla de competencias. El currículo nacional sigue ahí adelante, existe, todavía está ahí. Dentro de todos estos años que hemos estado en la pandemia, sigue ahí. Pero evidentemente con las adecuaciones, adaptaciones que tenemos que hacer, y por eso va a ser fundamental lo primero, un diagnóstico. Es fundamental que veamos en qué estado llegan nuestros estudiantes, qué tanto han aprendido y qué tanto no tienen en este momento. Estoy llegando a tercero de secundaria, pero probablemente mi nivel es de primero de secundaria. Estoy llegando a cuarto de primaria, pero probablemente mi nivel es de segundo de primaria. Muchos de los que están acá de primaria, primero y segundo y tercero de primaria, han habido estudiantes que van a estar en tercero o cuarto y todavía no saben leer y escribir. O los que han cambiado, o los que han cambiado de nivel, los que han pasado de sexto a primero de secundaria, o los que incluso están entrando en los últimos años. Entonces, en general, hay una pérdida de aprendizaje muy grande que es importante diagnosticar. Y por eso es importante utilizar la mayor cantidad de información posible. ¿Sí? En ese sentido, es muy importante no solamente contar con, por ejemplo, el CIAGIE de 2021 y lo que tenga, sino con los portafolios, anecdotarios, en fin, todos los elementos de aprendizaje que tengan los docentes, ya sea el propio docente o el nuevo docente que va a recibir al estudiante, para saber, oye, ese estudiante que está llegando, ¿en qué nivel está? ¿Qué sabe y qué no sabe? Y también incorporar entrevistas a familias o evaluaciones. Es un reto, pero es importante que el docente, y finalmente, y ojo, el docente lo ha aprendido en estos años, ¿sabes? En estos años y la interacción con familias ha sido mucho mayor. Entonces, esto, por ejemplo, es algo de la pandemia que habría que mantener en la estrategia pedagógica, el incorporar entrevistas a las familias, ¿no? Y hay que establecer necesidades por grado, por ciclo, por nivel, y evidentemente como docente, como directores tenemos que promover que nuestros docentes determinen necesidades de aprendizaje, que son 3 cosas fundamentales que hay que tener en cuenta. Evaluar competencias con más necesidades. ¿Cuáles son las competencias? Donde hay más reto. Tomar decisiones en función de evidencia. Ojo, esto es importante, ¿eh? No basta con que yo recoja, o sea, que yo evalúe. Yo tengo que en la evaluación recoger evidencia que me confirme y que me constate que, oye, ese estudiante adquirió esta competencia y esta competencia no la adquirió porque acá no me está demostrando esto. Y finalmente planificar las experiencias de aprendizaje. Planificar las experiencias de aprendizaje que vamos a tener que tener para nivelar, adelantar o, digamos, reducir brechas, ¿no? Y es importante acá, queridas directivas y queridos directivos, recordarle a sus docentes que hay que también considerar las interacciones, o la falta que hayan habido también de ellas, con los estudiantes durante el 2020 y 2021. Han habido muchísimas interacciones ahí que hay que también considerar. Otro tema del que hablé hace un momento, pero que ahora quiero englobarlo de manera un poco más a la comunidad educativa, es el bienestar de estudiantes, que ya mencioné, pero también de docentes. Y nuevamente repito, todos nosotros estos 2 años hemos sido severamente golpeados. Entonces es importante hablar sobre ello. No es tan mal que en la escuela empecemos a hablar, por ejemplo, del duelo, de la muerte. Aplicar, por ejemplo, la pedagogía de la muerte, que habla de la importancia de tratar el tema, de hablar de la gestión del duelo. Pero también de tener acciones de bienvenida, de integración y ambientación. Hagamos que el primer día de clase sea una fiesta. Hagamos que sea un tonazo a nivel de la escuela. Un tono de alegría y de motivación. Con la música que a ustedes les guste, con la música que a los estudiantes les guste. Que sientan que el retorno, obviamente con toda la medida de seguridad que se han descrito, pero que el retorno es una fiesta. Estamos regresando después de todos estos 2 años de golpe. Tenemos que recibirlos con alegría y la motivación, y a los docentes también. Ojo, no solamente a los estudiantes cuando lleguen a las clases, a los docentes también. El día que lleguen a las clases, encuéntrense
Obviamente los saludos a distancia con la mascarilla, no abrazarse, pero salúdense con efusividad, con el cariño que corresponde. Muchos de ustedes necesitan también tener ese calor. Hagamos esa bienvenida. Tómense una, no pasemos el primer día de frente con los docentes a sentarnos en la mesa a hablar de la planificación y todo eso. Preguntémonos cómo estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? Eso es fundamental, antes que nada. Y obviamente con estudiantes también. Va a ser importante también tener un diagnóstico socioemocional institucional de estudiantes. Es evidente que tenemos que ver en qué nivel está la situación emocional de cada uno de los estudiantes. Es importante también, por ejemplo, y como recomendación, que revisen los lineamientos de tutoría. Tutoría tiene un portal web donde están incluso descritos y hay publicaciones de cómo hacer diagnósticos también de los aprendizajes, perdón, la parte socioemocional de los estudiantes, ¿no? Tengamos en cuenta que las familias ya no son las mismas. Hay indicadores de vulnerabilidad que han cambiado. Había un indicador que no era tan fuerte y que ahora es mayor. Hay una familia donde está, hay un estudiante que tenía su familia completa y ahora no la tiene. Entonces, hay cosas que han cambiado. Y es importante, queridas directivas y queridos directivos, empoderar a los docentes para detectar casos especiales. Nuevamente, la prioridad es el bienestar socioemocional. Es importante que sus estudiantes, pero que sus docentes identifiquen también en sus estudiantes cómo se están sintiendo. ¿Sí? Mantener los espacios de tutoría fundamental, sobre todo para trabajar el tema del desarrollo socioemocional, las habilidades socioemocionales. Y esto penúltimo es crítico. Fomentar espacios de participación estudiantil. Dejemos que ellos hablen. Dejemos que los estudiantes sientan. Dejemos que los estudiantes se manifiesten. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Se sienten cómodos con esta disposición que hemos puesto en la escuela? ¿Se sienten cómodos con esta forma de aprender? ¿Qué pueden promover ustedes como estudiantes? Y eso además tiene que ver con un tema de desarrollar competencias en ellos. Entonces, dejemos que ellos también se manifiesten. Y siempre mantener los espacios con familias, ¿no? Que es fundamental en todo momento. No dejemos temas como el duelo, la pérdida. O sea, hablemos de esos temas. Es importante que se aborde. Obviamente con guía, dependiendo la edad, con cierto acompañamiento. Si pueden conseguir personas especialistas que los puedan apoyar en esto, será positivo. Pero no descuidemos hablar un tema que lo tenemos ahí en el corazón y en la mente. Los estudiantes van a llegar con eso. Y no solamente los estudiantes, sus docentes. Por eso les digo, y es importante, y les recomiendo muchísimo, el primer día que lleguen sus docentes, pregúntense cómo están, tómense 1 hora, 2 horas en estar en el patio, de repente en jugar algo a distancia, algo que los permita estar obviamente a distancia, pero les permite interactuar y sentirse bien. Tenemos que disfrutar el trabajo, finalmente. Y estamos retornando, el retorno debe ser una fiesta. Y en ese retorno hay que buscar también la agencia de los docentes, el buscar que puedan agenciar, que puedan ellos también empoderarse. Entonces, ¿cómo fortalecer la agencia del docente? Y ahí es importante que los docentes identifiquen que el esfuerzo permite logros. Y acá hay muchísimos docentes que nos están mirando también, y les agradezco también que estén aquí el día de hoy. Ustedes son perfectamente conscientes de que cuando ustedes se esfuerzan y ustedes hacen un trabajo súper potente, sus estudiantes lo reconocen y hay aprendizaje. Creo que ustedes lo han vivido estos 2 años de una manera completa. Han hecho un esfuerzo sobrehumano estos 2 años y han logrado cosas en sus estudiantes a pesar de todo lo que hemos pasado encima. Entonces, ahí yo los invito a que sigamos mejorando eso, y a ustedes, directivas y directivos que nos están viendo, en este rol de acompañante que ustedes también tienen con sus docentes, fomentar preguntas que los llenen a potenciar la conciencia de su impacto. Y algunas preguntas, y pueden tomar screenshots si quieren en pantallazo a esta diapositiva, directivos, directivas. Por ejemplo, es hablar con los docentes de esto y preguntarles, por ejemplo, un docente, cuando tú hiciste eso en la clase, ¿qué sucedió con los estudiantes? ¿Qué viste? Cuando hiciste esta actividad, cuando dijiste esta palabra, cuando mostraste este ejercicio, ¿qué pasó con tus estudiantes? Siempre dar la evidencia para que el docente vea, ok, puede haber pasado esto, ¿no? Cuando expusiste esta idea, ¿cómo respondieron tus estudiantes? ¿Qué impacto tuvieron tus propuestas de cambio en tus estudiantes? ¿Qué les interesó más a tus estudiantes y qué no? ¿Qué aprendieron y qué aún no logramos que aprendan? ¿Fue fácil para mis estudiantes este ejercicio que les planteé? ¿Esta actividad que realicé? ¿La lograron hacer todos? ¿La mitad? ¿Algunos? ¿Participaron? ¿No participaron? ¿Por qué? Preguntas, directores, que lancen a los docentes, que permitan que el docente se dé cuenta él mismo, ella misma, en qué está trabajando bien y qué todavía le falta fortalecer. Es bien importante no olvidar el rol del líder pedagógico que tienen ustedes, directores y directoras, ¿sí? Y en ese sentido el acompañamiento constante que hay que hacer a los docentes. Finalmente vamos a entrar a la parte de la planificación de las experiencias de aprendizaje. Hay que promover de todas maneras, siempre, en todo momento, que sus docentes siempre piensen en qué experiencia de aprendizaje han tenido en las cuales ha sido posible optimizar el aprendizaje. Que piensen, ¿no?
sí, yo trabajé esta actividad con mis estudiantes en la virtualidad, o en los pocos momentos que tuvimos presencialidad trabajé esto. Ok, cuál ha sido esa experiencia más óptima? Para empezar a rescatarla, ¿no? También cómo hacer para aumentar la interacción entre estudiantes. Ojo, realmente el tema socioemocional. Los estudiantes necesitan interactuar entre ellos. No han interactuado durante 2 años. Probablemente los casos de las escuelas, los que nos ven el día de hoy en espacios rurales, han tenido algunos espacios posibles de interacción. Pero los que han estado en zona urbana, si es que han tenido conexión a internet, porque casi no la ha habido, pero si la hubo, lo máximo que hubo como conexión fue el estar en la pantalla del Zoom, el Meet, el Teams, etcétera, y más no. Entonces hay que aumentar la interacción entre estudiantes, oye, hay que dialogar, hay que interactuar, y obviamente con los docentes también. Siempre ojo el foco en lo socioemocional. También preguntarnos en cómo fomentar espacios para que los estudiantes manifiesten lo que aprenden y lo que les falta. Nuevamente, participación estudiantil. No es solamente que los docentes nos juntemos a ver, ok, vamos a planificar todo esto, sí, ya tenemos la planificación, las competencias, los desempeños, todo elaborado, esta va a ser, ok, ya, pero también lo evalúen los estudiantes. ¿Funcionará con ellos también? ¿Qué piensan ellos? ¿Les gusta esta propuesta? ¿Les gusta esta idea? ¿Quieren aprender de esta manera? ¿Cómo es la mejor manera de aprender lo que no han aprendido esos 2 años? ¿No? Y finalmente, cómo estoy considerando los espacios físicos, que ha sido clarísimo, Gonzalo, en la importancia de ver todo el tema de la prevención que tenemos que tener en cuenta. Empecemos a trabajar con patios, con los recreos. No tengo patios, con el parque de la esquina, con la zona verde de tal comunidad. En fin, busquemos qué hacemos para salir del aula. Porque, y ustedes mismos lo han manifestado, lo están diciendo acá, tenemos obviamente muchísimas dificultades por el tema de los espacios. Ok, debemos de aprender al aire libre. Obvio, que estoy diciendo algo que seguramente puede ser muy fácil de decirlo y a la hora de la hora es bastante complejo. Sí, pues, evidentemente es complejo. Pero hagamos el esfuerzo de ver la mejor manera de hacerlo. Creo que es posible empezar a pensar en, oye, ¿cómo podemos realmente aprender fuera de clases, en espacios abiertos? Y además todos vamos a estar más cómodos. Siempre es bonito estar un poco al aire libre, ¿no? Menos cuando llueve. Entonces, aspectos clave. Foco en las competencias. Las competencias se mantienen. Siempre nuestro currículo nacional es lo que nos marca la pauta de lo que tienen que trabajar nuestros estudiantes. Pero ojo, las competencias no son un corsé. Así como le dije que las normas no es un corsé, tampoco las competencias son un corsé. Se adaptan a la realidad de cada región, de cada localidad, de cada escuela, de cada salón, de cada estudiante. Las competencias se adaptan. Y ahí es importante, ustedes docentes que nos están mirando, que puedan hacer ese trabajo de adecuación y ver, ok, tengo este grupo de estudiantes, ¿cómo adapto esto a la necesidad actual que tienen? Y busquemos no solo que se hagan las actividades, sino en fortalecer la urgencia de pensar para qué se hace cada trabajo y cada actividad. ¿Por qué hacemos todo esto, no? Entonces, un par de ideas clave e importantes a tener en cuenta. Promover en los docentes siempre tratar de partir de situaciones significativas. No es simplemente poner una sesión de aprendizaje, una clase, una actividad. Es partir de una situación significativa. Oye, ¿esto será interesante para el estudiante? ¿Esto le gustará? ¿Esto será llamativo para él? ¿Es un caso de su localidad, de su realidad? ¿O es un caso que no le va a importar mucho? Pensemos de la realidad de ellos, ¿no? Que vean que el error es algo positivo, no es algo negativo. Hay que empezar a trabajar en eso. ¿Ya ves? Y eso a veces también nos pasa porque en la evaluación estamos muy verticalizados en que la evaluación es así normativa y malvada. Y la idea es más bien que sea justamente algo que tú veas como que te va a ayudar a crecer y ver el error como algo positivo. Oye, qué bueno, me equivoqué, pucha, puedo mejorar, ¿no? Importante generar el conflicto cognitivo, siempre en todo momento. Mediar el progreso de los estudiantes, ver cómo están avanzando. Considerar la retroalimentación a partir de una evaluación formativa. No basta con evaluar, hay que retroalimentar. Sí, es difícil a veces porque a veces tenemos muchos estudiantes, pero hay estrategias que estoy seguro que ustedes van a poder conocer muchísimo mejor que nosotros para poder retroalimentar adecuadamente a los estudiantes y decirle en qué falló y en qué estuvo bien. Siempre promover el trabajo cooperativo, más aún ahora que hemos perdido tanta interacción estos años. Hay que trabajar cooperativamente, hay que interactuar. Que esto nos lleve obviamente a desarrollar habilidades socioemocionales en las y los estudiantes y finalmente a adecuar a la realidad de cada estudiante. No olvidar el trabajo colegiado, directivos, directivas, con los docentes. Hay que promover que las reuniones de trabajo colegiado son una excelente oportunidad para el análisis de resultados del diagnóstico de la escuela. Hay que juntarse a conversar sobre qué estamos encontrando en nuestros estudiantes. Permitir intercambios significativos de ideas. Entonces, algunas recomendaciones que pueden hacer como directivos. Hay que sistematizar la información del diagnóstico. Los docentes van a recoger información. Hay que buscar un sistema para poder sistematizar todo ello. Promover en equipo acuerdos en relación a la evidencia. Que las decisiones no se tomen en torno a lo que creemos, sino en evidencia. Yo tomo esta decisión porque hay un dato real que me confirma que esto sucedió. Mis estudiantes tienen ese nivel porque lo he verificado aquí. Entonces tomo decisiones en función de evidencia. Promover la agencia del docente.
fomentar que los acuerdos analicen las razones por las que se plantea una actividad, es decir, ¿por qué estamos planteando esta actividad? Y finalmente, motivar a los docentes a pensar en el para qué de las actividades. ¿Por qué estamos promoviendo todo esto? Pero es fundamental que eso lo trabajen de manera colegiada. Sé que esto lo van a hacer y va a ser importante que lo trabajen desde que lleguen a las escuelas en marzo y se junten de nuevo. Acuérdense que antes de hablar de cualquier tema, primero conversen entre ustedes y hagan esa celebración de bienvenida entre todos ustedes para sentirse que, oye, estamos acá de nuevo, no se olviden de eso. Y eso además va a ayudar al clima para poder tener esos espacios que son fundamentales. Y finalmente, lo último, y con eso cierro, hablar de la evaluación formativa. La evaluación, ojo, es formativa. No es punitiva, no es castigadora, no es malvada, no es, oh, yo malo te voy a evaluar. No, la evaluación es formativa. Es muy importante que todos estemos alineados a nivel nacional con esto. ¿Para qué hacemos la evaluación? Pues para identificar lo que está bien y lo que tiene que mejorar. Y decir sobre el estudiante para que crezca. No para ponerle una nota, sino para que crezca. ¿Qué elementos de mi práctica pedagógica docente han promovido aprendizaje en mis estudiantes y cuáles no? Para que también yo me evalúe a mí mismo. La evaluación no solamente me permite ver qué nivel de aprendizaje tiene el estudiante, sino darme cuenta a mí como docente que me ha faltado. Y ahí el rol del directivo y la directiva es clave. Porque ustedes van a permitir que sus docentes identifiquen eso. Y finalmente, reforzar que la evaluación formativa tiene que ayudar a los estudiantes y a los docentes también a aprender. Hay que buscar fomentar una retroalimentación colectiva, que siempre se dé en conjunto, y obviamente buscar, y además que nos va a ayudar a brindar una alerta temprana para saber en qué necesitan ayuda las y los estudiantes. Y finalmente eso va a permitir que podamos ajustar nuestra planificación y aportar en la discusión del trabajo colegiado. Entonces nada, queridas y queridos directivos, muchísimo ánimo. Hay muchos retos que se vienen. Es un espacio complejo, pero estoy seguro que si trabajamos con toda la disposición y con toda la convicción de que nuestros estudiantes pueden aprender y los docentes y toda la comunidad educativa puede trabajar en conjunto, lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces ya saben, hagan que el regreso a la clase sea una gran fiesta, un gran tono donde todos nos encontramos con la alegría de ver, oye, estamos acá, estamos vivos, estamos aquí adelante juntos y empecemos a trabajar por el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes. Muchísimo ánimo y muchísima fuerza, y lo dejo con esta pequeña imagen de alegría de nuestros estudiantes que están felices de reencontrarse con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. A esa parte de la norma voy a tomarme voy a hacer un pequeño paréntesis porque he estado revisando, hemos estado mirando los comentarios que están poniendo en el Facebook y los temas que les preocupan y los detalles que requieren saber, que sienten que es necesario puntualizar. Y como ustedes entiendo, comprenderán, no es posible que ni siquiera nosotros en este webinar podamos responder a todas sus inquietudes y sus interrogantes, pero tampoco es posible que una norma o un programa o una estrategia pueda responder a toda la diversidad de situaciones y a toda la singularidad de personas, de relaciones, de contextos que hay en nuestro sistema educativo en el país. Ese valor que tiene cada una de las escuelas, cada una de las aulas, cada uno de nuestros estudiantes y de sus docentes es sumamente importante para lograr un desarrollo integral y una educación que forme por completo a nuestros estudiantes. Pero para ello, si ustedes se dan cuenta con claridad, la misma norma les da una pista sobre eso que ustedes están preguntando, sobre detalles como, por ejemplo, el juego, la educación física, el recreo. Otro que yo no he visto ahí, pero también se me ocurren a mí, ¿no? El enamoramiento entre adolescentes, el vínculo afectivo del docente con sus estudiantes o de la docente tutora con sus estudiantes que va a haber después de años, ¿no? Hay una serie de pequeñas situaciones humanas, ¿no? De humanidad, de relaciones humanas, que se nos vienen a la cabeza y que nos hacen preguntas porque no encontramos la respuesta precisa en la norma. Pero dense cuenta de una cosa, esta norma me refiero a la 531 sobre todo, empieza con una propuesta muy interesante que no debemos dejar pasar demasiado rápido, que es la propuesta de una nueva escuela. Y como les digo, no les muestro todavía mis diapositivas porque me estoy un poquito haciendo una digresión y estoy regresando a la norma. Y si ustedes revisan con más calma, los invito a que lo revisen luego, la propuesta de la nueva escuela, los 3 primeros puntos dice que nuestra nueva escuela
se centra primero que todo en el bienestar del estudiante. Hace un énfasis en el soporte socioemocional y valora y atiende la diversidad. Incluso, antes de desarrollar esos 3 puntos, agreguemos como uno de los principios del retorno la flexibilidad. La flexibilidad. Y otro principio del retorno, ¿cuál es? La descentralización. Es decir, hay un énfasis en la autonomía de la escuela, ojo, en la autonomía de la escuela y en el liderazgo pedagógico del director para que se tomen decisiones con un criterio centrado en el bienestar de nuestros estudiantes. Y ojo, cuando decimos bienestar de nuestros estudiantes, en realidad estamos hablando del bienestar de toda la comunidad educativa, de nuestros docentes, de nuestro personal de servicio, de nuestros auxiliares. ¿Por qué? Porque no podemos hablar pues de bienestar del estudiante, de que nuestro estudiante se sienta bien en la escuela, si todo el personal de la escuela, todos los miembros de la comunidad educativa no se sienten bien estando en su espacio escolar. ¿Ok? Entonces, como saben bien ustedes, la convivencia escolar trata de la calidad de las relaciones entre todos los actores de la escuela. Entonces, cuando hablamos del bienestar de los estudiantes, en realidad también estamos hablando del bienestar de toda nuestra comunidad educativa. Entonces, no pierdan de vista ese énfasis en esas características de la nueva escuela y esos principios del retorno. Con esos lentes, ustedes tienen que leer la norma. Entonces, nos hacen preguntas válidas, pedagógicamente válidas, sobre el uso de la mascarilla, sobre el juego en el inicial y sobre todo en el inicial y en el primaria, que sabemos que no solo es importante, sino es indispensable para un desarrollo saludable de los niños, ¿no? O sea, sabemos que eso es así. Y una serie de otros puntos que ustedes han detallado en sus comentarios en el Facebook, como les digo. Entonces, acérquense a la norma con estas ideas en mente. La centralidad en el bienestar del estudiante, que finalmente es la centralidad en el bienestar de nuestra comunidad educativa, un énfasis en la educación socioemocional y una valoración de la diversidad, es decir, de la singularidad de nuestros estudiantes y de nuestras familias y de nuestros docentes. La diversidad no tiene que ver con necesidades educativas especiales. La diversidad tiene que ver con que cada persona es única y tiene características, necesidades y condiciones particulares a las que debemos tratar de atender dentro de nuestras posibilidades. Entonces, yo sé que tienen muchísimas preguntas y que el desafío que van a enfrentar este año es un desafío, quizá el desafío más grande que han enfrentado en su carrera como educación, quizá el desafío más grande que ha enfrentado el sistema educativo peruano, ¿no? Pero los criterios ustedes los tienen. En el fondo, cuando hacen ese tipo de preguntas, yo sé que en el fondo saben cuál es la respuesta. Nosotros tenemos que ponderar cuál es lo mejor para el bienestar y para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, por eso el trabajo descentralizado, el trabajo autónomo de las escuelas y también local con sus UGLs y si pueden regional con sus gerencias o con sus direcciones, es muy importante porque mientras más nos localicemos, mientras más nos acerquemos al punto donde está su comunidad educativa, más específicas y más adecuadas van a ser las decisiones que ustedes tomen. Entonces, no dejen de confiar en sus criterios. No dejen de confiar en que pueden tomar buenas decisiones. Ustedes son los maestros y las maestras, ustedes son las directoras y los directores, los líderes pedagógicos de las escuelas. Tienen la capacidad para tomar las mejores decisiones en esta situación. Entonces, ese tipo, si no llegamos a responder todas sus preguntas y cada uno de los detalles, por favor, les invito a que con sus equipos pedagógicos, con un trabajo colegiado, evalúen estos criterios y ponderen qué es lo más importante para el retorno a las clases. Ese creo que es un mensaje que yo les puedo dar tomando en cuenta, tratando de hacer un resumen de todo lo que ustedes han preguntado. Y no quiero abrirme demasiado porque no tengo más tiempo, pero vamos a centrarnos un poco en ese tema con el tema del bienestar de la comunidad educativa. Entonces, por bienestar escolar, en realidad, como les digo, más que está bien el bienestar de los estudiantes, pero cuando hablamos de bienestar de los estudiantes, en realidad estamos hablando del bienestar escolar, ¿no? Que de lo que se trata es de generar espacios y acciones para el soporte socioemocional a través de la gestión de la convivencia escolar, la tutoría, la orientación educativa y la participación. Lo que mejor ha funcionado en todos los países del mundo que han retornado exitosamente a la presencialidad es la coordinación.
la comunicación de los integrantes de las comunidades educativas. Lo que mejor ha funcionado no son las normativas nacionales, ¿no? Las normativas exhaustivas que toman todas las particularidades que se pueden prestar. No existe eso en ningún país del mundo. Lo que ha funcionado muy bien son escuelas empoderadas, con criterio y con capacidad de trabajar con sus comunidades educativas para tomar las mejores decisiones, con sus padres, con sus profesores y con sus mismos estudiantes. Y con los servicios locales de su comunidad, ¿no? No sé si tiene la posta de salud, si tienen el ADEMUNA, el Centro de Emergencia Mujer, los psicólogos GEC, si su escuela no es GEC, pero tienen una GEC cerca, los centros de atención de salud mental comunitario, que ahora cada vez tenemos más. Entonces, yo sé que hay muchas escuelas en el Perú que están alejadas de estos servicios que brinda el Estado, pero esas comunidades alejadas de los servicios están mucho más integradas como un cuerpo social, como una comunidad. Entonces ahí donde puede faltar el servicio público, pues tienen esta comunidad, ¿no? Los APUs, los dirigentes de la comunidad, las familias organizadas, etcétera, etcétera. Entonces explotemos nuestras fortalezas y organicémonos con criterio. ¿Okay? Entonces de eso se trata la gestión democrática de la institución educativa. ¿Okay? De eso se trata en la promoción de las relaciones positivas que queremos fomentar en este momento. La norma plantea que es el Comité de Gestión del Bienestar. Ustedes saben que se han reestructurado los comités de la escuela y está el Comité de Gestión del Bienestar, es el responsable de velar por el bienestar de la comunidad educativa. Debería ser quien lidere el proceso, quien marque la cancha, como se dice, señale el camino, ¿no? Eso no significa que el Comité de Gestión del Bienestar hace todo. No, pues porque la idea es que todos trabajemos juntos, ¿no? Pero ellos lideran, tiene que haber un líder que marque una visión, ¿no? Entonces el directivo con su coordinador de tutoría, con su responsable de convivencia, con su psicólogo si lo tiene, ¿no? Pueden ser estos líderes que marquen una visión de a dónde queremos ir, a qué escuela queremos retornar, ¿ok? Bien, entonces este proceso es un proceso de pensamiento y de transformación y de reflexión que tenemos que darnos como docentes, como directivos con nuestros equipos. Tenemos que darnos este proceso de pensar. Nosotros sabemos que muchas veces hay una exigencia constante, continua por el trámite, por ciertos documentos y todo, ¿no? Es una situación con la que hay que lidiar, pero hay que ver de qué manera se puede dar un tiempo para pensar en esta visión, en esta escuela que queremos. Entonces, dentro de eso, nosotros en la norma hemos planteado orientaciones sobre cuáles serían las acciones principales a tener en cuenta para fortalecer el bienestar escolar durante este retorno. ¿Ok? Y entonces hay 5 acciones que están planteadas en la norma. Hay una sexta, que es el soporte socioemocional para los docentes, que al final les voy a explicar un poquito de eso, que es sumamente importante, pero tiene que ver con un programa del ministerio, así que lo he dejado para el final. Entonces tenemos estas 5 acciones principales. Eso no quiere decir que ustedes no hagan más cosas, no se les ocurran más cosas, o de repente consideren que, dadas las condiciones de su escuela, de repente alguna de estas acciones no merece tanta prioridad en este momento y más bien otra merece mayor prioridad. Entonces está bien. Eso es la flexibilidad, esa es la autonomía que se espera de ustedes como escuelas. ¿Ok? Entonces tenemos en primer lugar el soporte socioemocional para las familias. Tengamos en cuenta una cosa, no confundamos el soporte socioemocional con los primeros auxilios psicológicos. O sea, como aquello que se hace como primera respuesta frente a una situación traumática. El primer auxilio psicológico es un tipo de soporte socioemocional, pero no todo el soporte socioemocional es primeros auxilios psicológicos. Tampoco confundamos soporte socioemocional con terapia psicológica. La terapia psicológica puede ser un tipo de soporte socioemocional, pero el soporte socioemocional es más cosas. Y tampoco, por favor, confundamos el soporte socioemocional con algo que hace un psicólogo. Los psicólogos son importantísimos en las escuelas y ya ustedes deben conocer la modificatoria al reglamento de la Ley General de Educación, Decreto Supremo 007-2021 Minedu, ya modificó el artículo 39 de Tutoría y Orientación Educativa y señala expresamente la necesidad de que las escuelas cuenten con psicólogos, ya seas asignados a cada escuela o en redes.
Eso ya está en la modificatoria que se ha hecho el año pasado al reglamento de la Ley General de Educación. O sea, eso se está implementando. Ustedes sabrán que hay escuelas que forman parte de la estrategia de convivencia escolar que cuentan con psicólogos. Los psicólogos también encontramos en los GEC y cada vez eso se ampliará muchísimo más. Eso va a haber. Pero donde no hay psicólogo, eso no significa que no haya soporte socioemocional, porque el docente educa emocionalmente. El docente fortalece el aprendizaje socioemocional de sus estudiantes. El soporte socioemocional no es algo que se hace cuando una persona está mal. El soporte socioemocional es algo que se hace continuamente, que es inherente al currículum, que es parte de la orientación educativa, que es algo que se hace para fortalecer las competencias y capacidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Eso es el soporte socioemocional. Entonces, tú puedes hacer soporte socioemocional con un primer auxilio psicológico, sí, pero también lo puedes hacer con un taller, también lo puedes hacer con juegos, lo puedes hacer con eventos, ¿no? La organización de eventos. Ustedes han visto cómo los chicos, yo sé que estamos en una situación diferente, estoy poniendo un paréntesis como un ejemplo, pero por ejemplo cuando han habido festivales o hay algún tipo de concursos de bailes o cosas así, esas cosas son formativas socioemocionalmente para los estudiantes en disciplina, en compromiso, en responsabilidad, en autoestima. Entonces, por favor, eh, no se disminuyan a ustedes mismos como docentes. El aprendizaje socioemocional es responsabilidad y función de la docencia. Es un elemento y un componente pedagógico. El psicólogo siempre será un apoyo en las escuelas, un apoyo. Nada más que eso. La escuela no es un espacio psicológico. La escuela es un espacio pedagógico formativo. Y los docentes y los directores son los pilares de ese espacio. ¿Ok? Entonces, tengamos psicólogos o no tengamos psicólogos, estemos en pandemia o regresando a la pandemia o nunca hubiera ocurrido la pandemia, esto igual lo tenemos que hacer siempre. Construir vínculos de confianza con los estudiantes y con sus familias, ¿no? Pero ahora con mayor razón, ¿por qué? Porque tenemos que ser empáticos a qué está ocurriendo en la vida de nuestros estudiantes y sus familias, qué están sintiendo, qué experiencias han vivido, qué dolores han sufrido y cómo esos sentimientos y esas emociones se están volviendo barreras a su aprendizaje. Eso es lo que nos interesa, cómo superar las barreras emocionales al aprendizaje. Eso es una labor de los docentes. Entonces, para eso ustedes necesitan tener una cercanía, un vínculo emocional con sus familias. ¿Ok? Yo sé que es difícil el trabajo con familias, las familias no siempre responden, no siempre asisten, a veces son reticentes. Bueno, esos son los desafíos que tenemos. Tenemos familias que sí nos funcionan, tenemos familias que son más difíciles. Pues veamos cómo trabajamos con nuestras fortalezas y usamos esas fortalezas para enfrentar nuestras debilidades. Ya sabemos cómo son nuestras familias, ¿no? Ya sabemos que ese es uno de nuestros desafíos. Nadie acaba de decir, o sea, me va a venir a decir, sí, pero las familias no se involucran, no se comprometen y creer que lo que está diciendo es algo nuevo. Eso no es algo nuevo. Todo docente sabe eso desde hace años de años. Pero eso es parte de nuestros desafíos como docentes. ¿Ok? Entonces, como parte de este soporte socioemocional a las familias, a los estudiantes, también debemos dar estos espacios para centrarse en que hablen, en que comenten, en que se expresen sobre cómo se encuentran los chicos y las chicas, los chicos y sus familias. Dense el tiempo para compartir. Con eso me refiero a semanas. Dense días, semanas para compartir con sus estudiantes. Sé de regiones, porque he estado conversando, me han contactado de varias UGELs, que en distintos lugares ya están pidiendo que los especialistas de convivencia también como que apoyen a elaborar planes de soporte socioemocional o de acciones de soporte socioemocional para las primeras 2, 3 semanas de clases. Me parece excelente, excelente, porque eso es lo que hay que primero cosechar, hay que reconstruir ese vínculo. ¿Ok? Bien. Entonces, pero además tengamos en cuenta que una cosa es el retorno marzo, que es el primer encuentro, llamémoslo así, el reencuentro, pero luego ya viene abril, mayo, junio, julio, hasta fin de año. Y tenemos que seguir con esta mentalidad de reconstruir el vínculo y de apoyar
a los estudiantes que presentan mayores barreras emocionales a sus aprendizajes. Entonces, pensemos, organicémonos, los directivos, por favor, motiven a sus equipos a organizarse, cómo mantener una comunicación constante con las familias y los estudiantes, sobre todo con aquellos estudiantes que ustedes identifiquen como en mayor riesgo, ¿no? Que su rendimiento esté más afectado, que sus logros de aprendizaje no hayan sido alcanzados, que estén en una situación grave, ¿no? Entonces, concéntrense sobre todo en ellos si es que sus recursos no tienen mucho personal, no tienen psicólogo, ¿no? Entonces prioricen en los casos más graves, ¿ok? Y coordinen con instituciones y con servicios públicos. En este momento, más que nunca, porque en realidad siempre ha sido así, las instituciones locales quieren trabajar con las escuelas, van a estar prestos a darle su apoyo, ¿no? Entonces no tienen psicólogo, pero ¿quién podría ayudarlos con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Pero no van a necesitar solo psicólogos, seguro en algunos casos van a necesitar trabajadores sociales, van a necesitar hasta abogados, qué sé yo, identifican algún caso de violencia familiar que ha habido, entonces tienen que tener su contacto con el Centro de Emergencia Mujer o de repente con la Fiscalía de Familia. Entonces, apóyense en sus redes locales. Y en aquellas escuelas más alejadas donde no tenemos tantas instituciones o casi ninguna, pues tienen que apoyarse en su comunidad, ¿no? Bien. Luego tenemos el promoción y fortalecimiento de la participación, que es más o menos lo que les estoy diciendo. Demos espacios de participación, involucremos a las familias, empecemos por aquellas, convoquemos a todos. Empecemos con aquellas que son más comprometidas, ¿no? Y siempre están ahí activas y queriendo apoyar, y luego con ellas mismas veamos cuáles son las mejores maneras de involucrar a los demás. Pero sí va a ser muy importante, como les digo, dentro de sus criterios de intervención, como hemos visto al comienzo, centralidad en el bienestar del estudiante, ser flexibles, tener en cuenta la diversidad. Otro de los criterios que deben tener es si sus recursos como escuela son pocos, ¿no? Sus recursos humanos, sus recursos materiales, sus recursos económicos son pocos, entonces tienen que priorizar, ¿no? Prioricen a las familias que están más comprometidas, pero también prioricen a los estudiantes que están en mayor riesgo o que están en mayor necesidad, ¿no? Si lamentablemente se encuentran en una situación en la que por las condiciones no se le puede dar de la misma manera a todo el mundo, entonces prioricemos, ¿ok? Y claro, por supuesto, vean las maneras de que quede en evidencia ante la UGEL, ante la región, que su escuela está en esa situación de que necesita mayores recursos. Pero mientras tanto, hay que priorizar. Elaborar las normas de convivencia. Esta es una buena práctica como para iniciar el año con alguna acción concreta, ¿no? Ustedes ya saben que cada año elaboramos o actualizamos nuestra norma de convivencia, ¿no? Y que son valores positivos que queremos promover entre todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Y queremos que todos los conozcan y todos los practiquen. Pero estamos llegando a una nueva convivencia, ¿no? A una nueva forma de convivir, con protocolos, con distanciamientos y con algunas cosas que vamos a tener que cumplir, ¿no? Y que debemos todos cumplir. Entonces, ¿qué mejor que construir esos valores y esas normas con nuestra comunidad educativa? Es un momento perfecto para incluir a los padres, para justamente estas dudas que ustedes tienen, que no saben si lo hacen así, lo hacen así, cómo es el recreo, cómo es la educación física. O sea, hay ciertos acuerdos, ¿no?, que pueden tomar con su comunidad educativa y que sea un acuerdo socialmente aceptado por todos y ya de ahí lo difunden y lo cuelgan, ¿no? Pero es una construcción colectiva, lo que le da además mayor legitimidad a estas normas de convivencia. Esa es una buena forma de convocar al trabajo a sus papás, a sus mamás, a sus estudiantes, que les aseguro que van a estar interesados en hacer un trabajo como este. Entonces, no hagan las normas de convivencia solamente por cumplir con algún documento más que uno tiene que presentar o el reglamento interno, sino véanlo como como una oportunidad para convocar a su comunidad educativa y trabajar en un producto que es valioso y que genera bienestar finalmente entre todos. Bien. Luego tenemos que centrarnos, bueno, desde convivencia ustedes saben, nos preocupamos mucho por prevención de la violencia y atención de la violencia. Tenemos el tema de los protocolos, del CICB, que en este momento no voy a tocar, entonces, pero es un énfasis
hago el énfasis en que no olvidemos igual estar atentos a los estudiantes que estén en situación de riesgo, de vulnerabilidad, de negligencia por parte de sus padres o de abandono, cosas que hayan podido ocurrir, que nosotros debemos comunicar a las autoridades, o que posibles riesgos que se puedan presentar, de qué manera nos podemos anticipar a ellos, ¿no? Y evitar que se desencadenen. Y de repente, en realidad, deberíamos hablar acá de prevención en todo sentido, ¿no? No solo de la violencia, sino otros tipos de situaciones de riesgo que los estudiantes pueden estar viviendo, que ustedes consideren que en este momento es importante hablarlas, es importante trabajarlas. Siempre decimos en prevención, desde convivencia, que lo mejor que la escuela puede hacer es trabajar con sus aliados estratégicos, porque no siempre estas problemáticas sociales y complejas como la violencia, no siempre tenemos los conocimientos, ni tampoco tenemos el tiempo de repente para preparar un taller, una capacitación, ¿no? Pero podemos contactar con la DEMUNA y viene el psicólogo que se conoce el tema de arriba abajo y lo puede capacitar a los papás, puede capacitar a los docentes o a quien se necesite, ¿no? Entonces, ustedes pueden planificar la acción como escuela o como directivos, pero eso no significa que ustedes tienen que llevarla a cabo. Pueden trabajarla con sus aliados, ¿no? Y que ellos sean los que la implementen, pero en la línea de lo que ustedes necesitan y ustedes quieren para su comunidad educativa, ¿no? Y finalmente, en la atención de la violencia, esto sí es importante, recuerden, eso es más un recordatorio, los protocolos siguen funcionando, el CICB sigue funcionando, ¿no? Y tenemos que, recuerden que atender la violencia no es solamente aplicar el protocolo, sino es que nuestra escuela esté preparada para atender la violencia. Es decir, desde antes que ocurra un hecho de violencia, que sepamos, conozcamos los protocolos, sepamos quién es nuestro responsable de convivencia, quién está a cargo del CICB, quién es el que tiene que conocer mejor las normas, ¿no? Las rutas de atención, quién tiene que conocer a los aliados estratégicos. Yo les digo que de acuerdo al Decreto Supremo de Convivencia, quien tiene que manejar todo ese tema es el responsable de convivencia, que forma parte del Comité de Gestión del Bienestar. Él debería encargarse del CICB, debería ser el experto en los protocolos, ¿no? De todas maneras, si tienen dudas sobre estos temas, recuerden que pueden ingresar a la página web del CICB y hay una línea gratuita a la que ustedes pueden llamar de 8 de la mañana a 8 de la noche, comunicarse y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan al momento de aplicar un protocolo o con alguna norma, o si no saben si un hecho que ha ocurrido es violencia o no, pueden llamar gratuitamente y hay abogados y psicólogos que los pueden orientar en cómo manejar los hechos de violencia. También hay un WhatsApp que pueden escribir si no quieren llamar. Entonces, hay esos medios que siempre han estado a su disposición, pero está bueno recordarlos para que sepan que tienen ese soporte si es que lo necesitaran. Y voy cerrando con este tema, que lo dejé para el final, pero que es sumamente importante, porque cuando hablamos del soporte socioemocional para las familias y los estudiantes, y les he hablado de la importancia de la función docente en el soporte socioemocional, pero eso también significa la importancia del bienestar de la profesora y del profesor, o sea, de cómo se sienten. Para ustedes esta situación es, yo estoy seguro, ¿no? Debe ser emocionante, pero también llena de incertidumbre, de dudas, a veces de frustración, ¿no? De temor, y también ustedes han vivido cosas, ¿quién no, no? En esta situación, esos años tan complicados que hemos tenido. Entonces, existe desde el Ministerio de Educación esta estrategia que se llama Te Escucho Docente, ¿ok? Que se centraliza a través de una página web, que es la página web Te Escucho Docente. Ustedes pueden poner en Google Te Escucho Docente Perú y les aparece la página web, ¿ok? Esta estrategia principalmente tiene 3 componentes. Tiene la página web en sí, donde ustedes van a encontrar lecturas, videos, incluso tiene una línea de ayuda, tiene un chat de ayuda para soporte socioemocional, en este caso sí, consejería, hasta terapia, atención, contención, ¿no? O sea, la contención emocional es un tipo de soporte socioemocional. Y en este caso sí por psicólogos, ¿no? Si ustedes como docentes sienten que necesitan, o como directivos, ¿no? Directivas, necesitan este tipo de contención, de ayuda, o una voz, con una persona con quien hablar, ¿no? Que les escuche, tienen este servicio totalmente gratuito a su disposición. Tenemos dentro de esta página web, ustedes pueden gestionar tanto la contención emocional individual
o la atención emocional individual como grupal también. O sea, hay estos grupos de trabajos, no de trabajo, sino de contención y soporte emocional entre docentes, si es que les interesa más compartir sus experiencias grupalmente, ¿no? Por favor, hagan uso de la plataforma. Es una plataforma en realidad que ha funcionado muy bien y no sé si es conocida por todos, pero esto es para ustedes. ¿Ok? No es tanto de pedagógico, sino es para que ustedes tengan a quién recurrir si sienten que esta situación los desborda. ¿Ok? Y dentro de eso también se pueden solicitar asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, que es la parte, digamos, más formativa, ¿no? Entonces tienes la web con materiales y recursos, tienes la atención y el soporte, la atención de soporte y contención socioemocional, que es más la parte terapéutica, si quieren, remedial, ¿sí, no? Y tiene la parte de fortalecimiento de acciones de bienestar, que es más la parte formativa. ¿Ok? Entonces, los invitamos, por favor, a que como docentes busquen la manera de cuidarse ustedes también, y para eso les ofrecemos esos servicios que están ya a su disposición. En la página web del CICB también ustedes pueden encontrar en la parte de materiales muchos materiales relacionados a soporte socioemocional, educación socioemocional, disciplina positiva, elaboración de normas de convivencia, y vamos a ir también estas semanas que vienen, ir colgando material sobre el retorno también, orientaciones generales que ustedes pueden usar y les sirve para reflexionar luego y para poder aplicar en sus escuelas en la línea de lo que les he venido diciendo. Entonces, quiero cerrar antes de despedirme. Por favor, tengan en cuenta eso. Este carro lo manejan ustedes, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas que están esperando respuestas del ministerio, no es que no se las podamos dar, se las podemos dar, pero a veces no hay el tiempo para responder a todos y a todas, y tampoco hay la norma que detalle todo, ¿no? Porque además ni la leeríamos, porque tendría 2000 páginas, ¿no? Entonces, usemos nuestro criterio y manejemos, apropiémonos de esta noción de nueva escuela, ¿no? Con esta centralidad en el bienestar, y empoderémonos con la idea de nuestra autonomía, de nuestra flexibilidad para tomar decisiones, y hagamos que esas decisiones sean legítimas en el consenso con nuestra comunidad educativa, con nuestros padres y madres de familia, con nuestros estudiantes, con nuestro UGEL, obviamente, ¿no? Entonces, y con nuestros aliados estratégicos. Busquemos trabajar de manera conjunta. Yo creo que ahí es donde ustedes van a encontrar más seguridad, un piso más firme donde pisar, ¿no? Entonces, nada, yo de mi parte les deseo lo mejor. Nosotros desde Convivencia estaremos trabajando para apoyarles y darles todos los contenidos que les podamos dar sobre este tema, y estaremos ahí para cualquier consulta que ustedes tengan y necesiten a través de la línea del CICB. Muchas gracias. La pregunta dice lo siguiente. De acuerdo a la norma técnica, la semipresencialidad se da por aforo. Si mi aforo me permite ingresar a todos los estudiantes en el aula, igual se puede hacer o se puede prestar el servicio educativo de manera semipresencial. Muchas gracias, perdón, muchas gracias Waldo y al docente que formuló la pregunta. Esto me permite retomar la primera lámina que presentaba al iniciar el primer bloque, ¿no? De la necesidad también de poder leer la norma, no solo la resolución ministerial 531-2021 MINEDU, sino que es necesario leerla en su conjunto, ¿no? Con fe de ratas, y también acompañada de la RM 048 2022, ¿no? A la pregunta que se mencionaba, que se formuló, es importante recordar que en la RM 048 2022 se menciona, ¿no? Se agrega un párrafo al numeral 9.1, donde se señala que la prioridad en la prestación del servicio educativo lo tiene el tipo presencial, ¿no? Y en consecuencia el tipo semipresencial únicamente se brinda cuando las condiciones de aforo no permitan el tipo presencial, según se precisa a continuación, y luego, bueno, describe los diferentes tipos de prestación de servicio, ¿no? Entonces esa sería la respuesta
para la primera pregunta. Gracias, Waldo. Muchas gracias, Gonzalo. Y bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que en este caso sería para Diego Chacón. La pregunta dice lo siguiente. Este año nos brindarán los recursos, entiéndase experiencias de aprendizaje, clases, etcétera, de planificación en la plataforma web. Gracias, Waldo, por la pregunta. Sí, va a seguir existiendo Aprendo en Casa web. Va a seguir existiendo como principal fuente de insumos, sobre todo para que ustedes y los docentes, las docentes puedan seguir planificando las experiencias de aprendizaje. Evidentemente el rol de cada docente es adecuar esto a la realidad de sus estudiantes. Acuérdense que Aprendo en Casa y en general los recursos son eso, insumos, no son condicionamientos, ¿sí? Son insumos, pero que sirven finalmente para nuestro trabajo de adecuación, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que hacer como docentes, de adaptar, digamos, los insumos, las herramientas, etcétera, que se nos entrega para trabajar y planificar esas experiencias de aprendizaje. Pero sí, va a seguir existiendo Aprendo en Casa web y va a ser una plataforma de recursos que pueda ser para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta, que en este caso va dirigida a Javier Urbina. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo manejar el aspecto emocional como la socialización o enamoramiento entre estudiantes, considerando el tema del uso de las mascarillas, o el enseñar a compartir y a la vez no tener contacto con el otro mediante el uso de las mascarillas? ¿En quiénes podemos o podríamos apoyarnos? Ok, esa es la pregunta. No podemos perder de vista la parte humana de los protocolos. No podemos, porque si no, no va a funcionar. Sobre todo el espacio de la escuela, que es un espacio donde uno se forma en las relaciones, aparte de cognitiva y académicamente se forma en las relaciones. Pero tampoco podemos descuidarnos, ser descuidados con las medidas de protección ni minimizarlas. Entonces, pero no, o bien, miren, hacerse la pregunta ya es un buen inicio, porque nos obliga a tener que ver como comunidad educativa cómo enfrentamos esa situación. Es lo que yo les trataba de transmitir. Si tienes tu pregunta por el juego en los niños en inicial, estás bien, partes bien, porque es lo que te tienes que preguntar como maestra. Pero también tienes que confiar en tu criterio y en o sea, porque nadie más que tú conoce a tus estudiantes, a tu escuela, cómo está armada, en dónde está, en qué zona, qué recursos tienes, qué recursos te faltan. Hay que ponderar, pues, ¿no? Si se va a flexibilizar las mascarillas, tiene que haber ventilación, tiene que ser un espacio abierto, tiene que haber poca aglomeración de gente, ¿no? O no haber aglomeración de gente. Si se va a restringir el distanciamiento, tienen que haber pocas personas. O sea, tienen que ir viendo de qué manera son, porque ojo que también una de los principios del retorno es la seguridad. Entonces, así como soy flexible, pero también cuido la seguridad. Entonces, yo no les podría decir específicamente cómo hacerlo porque tendría que ver la escuela, ¿no? Por lo menos ver la escuela, porque en este caso el espacio físico es muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema como el enamoramiento en sus estudiantes adolescentes y cómo se va a manejar ese tema, dentro y fuera de la escuela, ¿no? No se agarran la manito dentro de mi escuela, pero una vez que pasaron la puerta ya están abrazados, ¿no? Entonces la idea es que ellos ayudar a nuestros estudiantes a que ellos incorporen valores de cuidado, prácticas de cuidado, las reconozcan como importantes y sepan cuáles son los momentos adecuados para hacerse cariño y cuáles no son los momentos adecuados, ¿no? Y qué medidas tienen qué medidas tienen que tener en cuenta, si alguno de ellos ha estado expuesto a personas enfermas, ¿no? Entonces, sabemos muchas cosas ya de cómo cuidarnos de esta enfermedad. Entonces, conversemos con nuestros estudiantes, usemos estos espacios de soporte socioemocional justamente para encontrar soluciones concertadas con nuestros estudiantes, con los papás, de una manera en la que ellos reconozcan el valor de esos acuerdos. Porque si ustedes se imponen, ustedes saben cómo son los adolescentes, si ustedes se imponen y les prohíben, ¿no? Ellos le van a hacer caso hasta que se volteen. En el momento que se voltean, hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces no queremos eso, queremos más bien que ellos incorporen el valor de cuidarse, de proteger
protegerse y de proteger a los demás, ¿no? Hagan de estas situaciones de restricción experiencias de aprendizaje. Eso es lo que yo les podría recomendar, ¿no? Creen situaciones de aprendizaje y de construcción colectiva en las que pueden llegar a acuerdos conjuntos con ellos. Claro que con los chiquitos de inicial más difícil, ustedes van a tener que tener criterios ustedes con sus padres, ¿no? Pero igual, creen experiencias de aprendizaje colegiado, con padres de familia o con sus propios estudiantes y tomen acuerdos. Pero está bien que se pregunten estas cosas. Eso es lo que tienen que preguntarse, cómo resolverlos. Eso va a partir, o sea, las capacidades para resolver la situación las tienen. Confíen en ustedes y lleven a cabo este tipo de trabajo. Esa es mi recomendación. Gracias.